Buenas tardes. En nombre de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, AmCham, les doy las gracias por unirse a nuestro Comité de Sostenibilidad, que en esta ocasión y por la relevancia del tema, tenemos la suerte de compartir el espacio con el Comité de Logística. Saludo a Ricardo Valerio, a Mayra Serrano, Marta Zuleta, chairs del Comité de Transporte, Logística y de Sostenibilidad, a los organizadores de AmCham, Federico, y a todos ustedes participantes en este comité. Muchas gracias por conectarse. En el día de hoy vamos a hablar de sostenibilidad en un sector que resulta crucial para Panamá como país. Panamá es un hub logístico, pero además de ser un hub logístico, es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Y bueno, pues en temas de transporte y de logística enfrentamos grandes retos cara a la transición energética. Esto por un lado. Y por el otro, el tema es de vital relevancia e importancia para todas las compañías que, como muchas de las que se encuentran hoy presentes en este comité, pues requieren cada vez más que los servicios de logística que contratan estén alineados con su cadena de valor y que sean coherentes con sus estrategias de sostenibilidad. Entonces, para hablar de todo esto, tenemos hoy un invitado excepcional, Alexis Rodríguez, quien es experto en transición energética, en descarbonización, logística, realmente un invitado de lujo. Alexis es el jefe regional de ejecución de transición energética de Maersk en América Latina. Maersk es una empresa global líder en logística y que tiene el ambicioso objetivo nada más y nada menos que de ser una compañía de cero emisiones en el 2040. Entonces, Alexis ha ocupado importantes cargos estratégicos en la industria, por ejemplo, en la Autoridad Canal de Panamá. Ha sido representante gubernamental ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Organización Marítima Internacional. A lo largo de su carrera ha sido negociación de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales, así como de políticas de cambio climático y descarbonización, entre otras. Aquí nos podríamos quedar largo rato hablando de la experiencia de Alexis, así es que, bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Al final tendremos un espacio para preguntas, así es que no duden todos en dejarlas en el chat y con gusto las transmitiremos a nuestro invitado. Así es que te cedo la palabra. Alexis, estás en mute. Sí, estás en mute. ¿Listo? Ahora sí. Listo. Ok, perfecto. Entonces contamos con 40 minutos para dar un breve espacio también de preguntas y respuestas, así que vamos a iniciar un poco. Muchas gracias por el tiempo brindado. Yo creo que es uno de los temas más interesantes y principalmente la oportunidad que nos brindan de tener dos comisiones al mismo tiempo, así que lo que trataremos de hacer es más holístico desde el punto de vista de sostenibilidad, pero también la importancia de lo que representa el sector logístico a nivel mundial. Y quizás algún par de datos que quiero mencionarles y de por qué es el momento adecuado para tomar decisiones desde el punto de vista estratégicas de cómo aprovechar el momento que existe en nuestra región y particularmente en Panamá. Creo que cuando comenzamos y hablamos de la descarbonización es una de las subramas particulares que está dentro de ese gran paquete de medidas que incluye el tema de sostenibilidad, donde a la fecha, particularmente muchas de nuestras metas que serán revisadas, que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030, se han llegado o tienen algún acercamiento, digamos, a su cumplimiento y otras, por supuesto, deberán ser adaptadas en base a las particularidades del momento. Pero quiero iniciar principalmente con un punto muy importante. Y es esta imagen que con gusto le puedo pasar en el chat, el informe que se publicó hace aproximadamente 7 días, particularmente a nivel global. Es el informe del Foro Económico Mundial sobre la transición energética, particularmente a nivel de nuestra región. Quiero enfocarme en nuestra región por dos aspectos principales. Uno, ya es bien conocido que según informe del año anterior, el año 2023, por parte de la OECD,
y la CAF, se indicaba que el 67% de la población de Latinoamérica tiene una preocupación o está realmente, digamos, enlazada con las afectaciones del cambio climático. Y no es más que esto pasa a que somos una región y nuestros países están acostumbrados, están en resiliencia constante. O sea, no pasamos, digamos, de una situación climática cuando entra otra situación más grave. Sequías, fuertes lluvias, fuertes vientos, deslizamientos, desplazamientos, justamente algo que vivimos en Panamá recientemente, donde se está desplazando una comunidad entera de áreas de una isla hacia tierra firme. Son situaciones que generan esa preocupación de toda la población, y estadísticamente esto refleja que estamos más preocupados o más conscientes de los impactos del cambio climático que incluso mayormente todos los países unidos de la OECD. Esto se refleja en dos situaciones, principalmente en la necesidad de estar pendientes sobre el tema, pero también en tener ese punto de contacto en que la sostenibilidad viene generando un mayor arraigo desde el punto de vista de ese cliente, ese consumidor final. Yo creo que es un punto del mensaje importante porque hoy vamos a ver dos aspectos. El primero, en cómo podemos generar un impacto, digamos, desde nuestras acciones a nivel personal, pero también a nivel corporativo, cómo vamos enlazando, digamos, esas necesidades de bienes y servicios, particularmente con un mayor grado de responsabilidad, y principalmente uno de los puntos que tocaremos es cómo se viene desprendiendo hacia una mayor cadena logística desde el punto de vista sostenible. Viendo el informe, resaltando el informe, tenemos dos puntos críticos. Uno de los puntos a nivel positivo, a nivel regional, es el crecimiento que tenemos en la región, particularmente por energías renovables, solar, lo que es eólica, y la investigación y desarrollo o el planteamiento de planes a nivel regional sobre nuevas tecnologías desde el punto de vista de la generación de combustibles limpios. El otro punto que quizás no es tan interesante o que deberíamos tomarle un poco de atención a nivel de Panamá, según el informe, es el tema del momentum, el no movimiento ni arriba hacia abajo por parte de lo que es la transición energética a nivel nacional, que no es un tema, digamos, a tocar hoy desde el punto de vista de este foro, sino yo creo que es un punto de vista de reflexión interesante en los momentos que estamos presentes para darnos cuenta realmente las oportunidades y, digamos, dificultades que podemos ir viviendo a nivel nacional. Sin embargo, uno de los puntos importantes que quiero resaltar de este informe es que muchos de los países de Latinoamérica, principalmente el sur, han crecido, digamos, en el punto de vista de esas políticas o desarrollo, desde el punto de vista de esa transición hacia nuevos combustibles, particularmente la investigación y desarrollo y la implementación de proyectos que quieren ver. Uno de los países a resaltar en este informe es Brasil, particularmente, cómo se da un crecimiento desde el punto de vista de la transición energética que incluye, digamos, esa posibilidad o ese punto de vista que promueve, digamos, inversiones desde el punto de vista europeo. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando conversamos de este aspecto en materia de nuevos proyectos, estamos como región siguiendo o estamos bajo la lupa, digamos, de muchas otras regiones que no tienen esta posibilidad. Por ejemplo, podemos tener las oportunidades de combustibles derivativos del hidrógeno, por decir un combustible limpio, un hidrógeno verde, que puede ser exportado hacia estas regiones, generando un mayor valor agregado. Pero esto quizás un poco un grado de reflexión, esto puede ser unas sesiones de días, analizar o interpretar cómo se da este crecimiento. Pero yo creo que es uno de los puntos más importantes de ver cómo vamos viendo y podemos aumentar esto cuando efectivamente el informe lo que indica, estamos hablando de un crecimiento de un 3% en lo que es la transición energética en la última década para la región particularmente, con un 55.2% de averaje. Ahora, entrando ya en la materia, posteriormente de estas, digamos, noticias informativas, yo creo que es importante que el tema, que analicemos la parte de sostenibilidad como el rol de toda la sociedad. Y como lo indiqué desde el inicio de la presentación, yo creo que es muy importante los dos papeles.
Uno, desde el punto de vista de nivel corporativo y los grandes avances que se han generado, particularmente en esa concientización interna y desde el punto de vista de la cultura organizacional en nuestro país y la región, y cómo eso lo traspasamos a nuestra vida diaria. Y yo creo que ahí va a venir un punto muy interesante dentro de esa coherencia del que hacemos y cómo lo hacemos. Porque generalmente la presión o muchos de los discursos anteriores que se han dado en diversos organismos internacionales que regulan la materia es cómo impulsamos la sostenibilidad o cómo esa responsabilidad viene por parte del sector privado o público. Ahora bien, parte de ese mensaje ha cambiado un poco hacia cuánto nosotros como ciudadanos, como poblaciones, implementamos también esas buenas prácticas que se ven o que tienen el mismo nivel que les exigimos a las empresas. Yo creo que eso es un punto muy importante eso del tema. Uno de los factores importantes que hemos definido, que siempre vemos, es el tema de la comunicación. Yo creo que muchas de las acciones que venimos haciendo, y ese es parte del ejercicio que estamos haciendo hoy, es cómo comunicamos, cómo transmitimos estas acciones, este tipo de particularidades, pero también cómo podemos llegar al valor agregado a ese consumidor o a esa persona que demanda un bien y servicio con un mayor grado de sostenibilidad. En efecto, muchos de los aspectos desde el punto de vista de sostenibilidad a nivel de la industria han generado un mayor crecimiento cuando hablamos desde el punto de vista de retos y de esas oportunidades. Por ejemplo, factores sociales, generalmente factores de gobernanza, tienen un mayor influencia dentro desde el punto de vista del día a día del negocio. Pero existen algunos retos que quizás es lo que vamos hoy a conversar un poco, porque dependen no solamente del querer, del punto de vista estratégico y del punto de vista cultural, sino dependen de otros factores exógenos que son los que generalmente nos influyen para que podamos tomar esa decisión. Y cuando hablamos de eso, quizás vamos a hablar un poco más de lo que se conoce como la transición energética, particularmente una de las ramas de carbonización que tiene ese sentido o esa relación con lo que es materia logística y materia de sostenibilidad. Justamente uno de los puntos importantes que nosotros estamos analizando en este momento y nos da una mayor importancia es darnos cuenta fundamentalmente en cómo es la importancia. Y aquí vamos. Por ejemplo, una de las partes es que el 80% de las compañías a nivel mundial, a partir del año 2016 aproximadamente, generalmente están transmitiendo o informando su información. Y esto tiene que ver diferentes factores. Un tema es un factor de que empresas que cotizan en bolsa, empresas públicas, pero esa conciencia desde el punto de vista de la comunicación, de la información, ha sido mayormente constante. Pero cuando justamente vamos hacia la transformación o a la parte de cuál es el grado de impacto que tienen ese tipo de posibilidades o ese tipo de situaciones, particularmente en el riesgo climático dentro de sus operaciones, estamos hablando que ya arriba del 78% de las empresas tienen un impacto a partir de cuáles son de los cambios exógenos que tienen que ver simplemente con el clima que pueden cambiar el modelo de negocio. Entonces ya estamos hablando de que puedes tener la mejor cultura corporativa, el mejor gobierno corporativo, pero mañana una situación de riesgo climático o de riesgo ambiental o de riesgo que exista en uno de tus países, ya sea proveedores o incluso donde estés ubicado, te puede cambiar totalmente el negocio. Entonces ya estamos hablando de riesgos básicos que dentro de una matriz generalmente existían otros tipos de factores, hoy en día te comienza a marcar una situación diferente dentro de cualquier análisis o modelo. Y podemos seguir así con cifras espectaculares que nos digan, wow, tenemos que tomar decisiones hoy. Pero ahora bien, ¿cómo las tomamos? Y aquí es donde viene un punto esto más interesante, porque si hoy todas las empresas quisiéramos tomar la decisión
igual que los ciudadanos, hace una transformación y un switch a mañana, tampoco tendríamos o estaríamos listos. Y entonces yo creo que esa es parte importante, porque esto nos va dando mensajes claros. Es, como lo mencionaba, hay otras cifras particulares. 57% de los consumidores a nivel global ya te dicen, yo te compro o te acepto una mercancía que tenga un factor o digamos valores ambientales desde el punto de vista de valor agregado. Y esto no quiere decir con otros factores de sostenibilidad que ya están inmersos. Y podemos hablar diferentes mercados que durante el tiempo se han ido regulando por factores ambientales. El sector de maderas o de producción de muebles a raíz de maderas, estamos hablando de regulaciones desde el punto de vista de diversidad biológica, estamos hablando desde el punto de vista de materia pesquera, por ejemplo, en materia de productos perecederos. Y así tendríamos una lista de diferentes tipos de productos que han ido regulándose por factores de sostenibilidad diferentes al tema del cambio climático histórico. Pero hoy en día vemos una nueva entrada de diferentes regulaciones desde el punto de vista de mercado, particularmente en materia climática, que estarán hablando o ejerciendo cierta presión sobre lo que son nuestros mercados, particularmente Latinoamérica, que está muy en un estado de producción de commodities y exportaciones. Tenemos otro factor interesante que también está en beneficio de nuestro aspecto logístico y es principalmente los millennials o, digamos, ese awareness o esa pasión que nace desde el punto de vista de sostenibilidad por parte de las nuevas generaciones, que digamos ya viene, podemos decirlo de una manera más directa, ya viene incorporado en el chip. Ya generalmente nosotros estamos acostumbrados a esa transición y ellos vienen con, y no sé, mucho nos pasa en nuestras casas, que ya los niños, mis hijos me dicen, ya vienen con esa transformación integrada. Pero particularmente es una presión desde el punto de vista financiera que está ya también ejerciéndose sobre cada uno de estas acciones que vengamos o este tipo de negocios que realizamos todos los días. Es las preguntas, ¿cuánto no nos mandan información o nos consultan? Si vamos a hacer una licitación, si vamos a participar en un proceso de compra o de venta o de servicio, ya nos preguntan cómo va tu informe de sostenibilidad, qué estás haciendo por esta acción, cómo lo mitigas, cuáles son estos puntos. Entonces, estamos ya más cerca, digamos, de ese punto de quiebre desde el punto de vista del querer ser. Pero como lo repetía, lo digo anteriormente, es muy difícil desde el punto de vista de esa transición. Entonces hoy vamos a ver un poco también cuáles son los niveles de madurez y cómo afrontar cada uno, porque yo creo que es importante definir esto y un poco de conversarles también cómo lo hacemos o cómo uno de los casos, porque yo creo que podemos enumerar diferentes tipos de acciones por parte a nivel de cada uno de los actores o miembros de este comité. Principalmente, y esto es muy importante, a nivel global, según un estudio de MIT, se establece que arriba del 11% de las emisiones globales totales son emisiones por parte de lo que es el sector logístico internacional. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que si solamente el transporte marítimo es un 3% y el sector aviación un 2% aproximadamente, estamos hablando que todo el resto de las emisiones están concentradas en dos factores principales, lo que es el transporte terrestre y el sector de almacenamiento, cuando hablamos de materia logística. Entonces tenemos un gran reto por delante, porque de esos dos sectores que estamos conversando, que les menciono, que es el diferencial de estas emisiones, son sectores que no están regulados bajo una convención, tanto como la Organización Marítima Internacional o como la ICAO, que regula aviación y regula parte marítima. O sea que tenemos un sector que no está regulado, pero que tiene un gran aporte en el tema de emisiones. O sea que básicamente este sector, parte de su transición energética dependerá de dos factores: el mercado, que es el principal, y el segundo, la disposición que tengan las empresas en materia de transformar toda su cadena logística y de la rapidez y reacción que tengan las empresas para brindarle ese servicio de una manera más sostenible. Entonces ya tenemos diferentes variables dentro de un juego para
reducir aproximadamente un 5 o 6% de emisiones a nivel global. Y esto ya nos quiere o nos indica la importancia que debemos prestarle a esto. Si bien, y sin entrar, digamos, a un punto tan profundo, por un tema de tiempo, ya que estamos hablando que todas las empresas, el sector logístico, que significa el scope 3 o el alcance 3 de las emisiones de cualquier empresa, estamos hablando que representa un 11%. Esto es totalmente inmenso, más aún cuando la mayoría de las empresas a nivel global están enfocadas, y lo están inicialmente, en cómo bajan sus propias emisiones en base al alcance 1 o alcance 2, que son las que directamente controlan y que tienen desde un punto de vista un mayor impacto integral. Ahora, ¿cómo parte de esto es un punto importante en materia logística? Y vamos a ir conversando un poco con el caso que tenemos en Merckx, y es cómo podemos integrar todos estos aspectos. Y es justamente, y esto que veámoslo como uno de los ejemplos de qué significa integración, pero qué significa logística. Entonces, cuando hablamos de materia logística, este 11% representa, por ejemplo, todos los movimientos marítimos, todos los movimientos logísticos, particularmente que sean de tierra, mar, aéreo, almacenamiento, movimientos pues, de transportes, no solamente de first mile o los cajetas que se sacan del puerto hacia un depot o un serie logístico, sino también cuando esto se consolida y se reparte y se hace la entrega. O sea, estamos hablando middle y last mile. Pero también incluye otro sector interesante que es el tema de terminales. Y este es uno de los puntos muy importantes porque al final todo esto que hablábamos incluye el 11%, y es cómo realmente comenzamos a hacer esa integración. Pero principalmente uno de los puntos importantes que también nos hemos dado cuenta como organización es la importancia de poder incorporar todos estos aspectos desde el punto de vista comercial, pero también con dos puntos importantes que yo quiero resaltar en materia de sostenibilidad y logística hoy, y es el tema de la tecnología y las personas. O sea, realmente parte de esta transición no va a ocurrir o no ocurre si no incluimos estos dos factores principales. Y principalmente en las personas, porque todo lo que estamos hablando es una transición, y la tecnología, porque justamente todo esto conlleva algo muy crítico, muy importante dentro de la materia de sostenibilidad y logística, es la recolección de la data. Y esto es uno de los puntos muy importantes, porque generalmente esto nos permite tener con mayor precisión todo este tipo de información o correlaciones que vamos generando en cada uno de los bienes y servicios, o particularmente en las medidas de mitigación que se van creando. La creación de valor. Esto es un punto interesante, porque cuando conversamos sobre el tema de qué representa esto, si queremos verlo desde un punto de vista muy comercial, el precio es el famoso intangible o esos bienes y servicios que generalmente eran las externalidades. Pero hoy en día hay una fórmula muy interesante, y es realmente el cómo todo esto agrega valor dentro de la estrategia de a quién se le brinda el servicio. Entonces, en materia logística es muy difícil inicialmente decir el ser sostenible o el brindar un servicio o un producto sostenible representa este valor ganado. Sin embargo, podemos medirlo directamente en cuánto genera un producto sostenible en la creación de valor dentro de la estrategia corporativa de sostenibilidad que tenga tu empresa. Dígase esto en español: si yo te proveo un servicio de logística, por ejemplo, es realmente cómo el departamento de sostenibilidad también obtiene un beneficio de esa creación de valor, al igual que el departamento de logística, que generalmente cuando hablamos de este tipo de bienes y servicios es complicado, porque o sea, tú con quien hablas es con la parte de logística, quien es el que mueve su carga, el que mueve los productos finales o el que mueve las materias primas, y tienes un departamento de sostenibilidad que es el que ve el seguimiento de la estrategia. Entonces, parte importante siempre es, y lo hemos visto,
es integrarnos, es conversar, es ver cómo esa agregación, esa creación de valor de cada una de las particularidades que vemos en los productos y servicios que se brindan es importante. Entonces, por eso es que mencionamos y decimos que en materia de sostenibilidad y cadena de valor logístico es bien caso por caso, es un tema que se analiza con cada uno de los clientes, se analiza con cada uno de los a quienes se le brinda el servicio, porque no hay una fórmula exacta. Hay un producto, pero ese producto se medirá el valor que agregue a cada uno del cliente dependiendo de esa necesidad y ese nivel de madurez. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a resolver el alcance 3 en materia logística de cada uno de estos clientes, estos clientes tendrán diferentes tipos de servicios que brindan. Nosotros por lo menos lo definimos en una parte como verticales. Y es, cada cliente tiene un reto diferente. O sea, no hablamos de una materia. Cuando hablamos de un cliente que es de materia de, por ejemplo, de manufactura de vehículos, a cuando hablamos con un cliente de manufactura de lo que es, por ejemplo, textiles, son totalmente diferentes. Uno ve el análisis desde el punto de vista de la cadena del ciclo de vida de sus productos. El algodón nos pasa mucho en Centroamérica. Vemos algodón que viene de Estados Unidos, se trae a Centroamérica, se fabrica en Centroamérica en empresas que justamente tienen sistemas de sostenibilidad. Posteriormente, esa carga ya con manufactura, un producto final, se exporta nuevamente, se envía nuevamente a Estados Unidos o cualquier otro mercado, y todo eso se incluye dentro de la cadena de valor de un producto, por ejemplo, de manufactura, en materia automotriz, el tema de las piezas, el tema de justamente esa cadena logística. Y así podríamos ir definiendo cada uno de los temas. Pero si vemos el factor importante que está tomando más relevancia en materia logística, ¿por qué? Porque justamente ya hoy en día, más y más a nivel del grado de madurez en lo que es el alcance 1 y alcance 2 de las emisiones, que son nuestras propias emisiones, el consumo de energía, el consumo de todos los materiales que existen en la empresa, el tipo de edificaciones, ha alcanzado un nivel de madurez mucho más rápido. Sin embargo, hoy en día ahora vemos cómo vamos a dar esas facilidades logísticas y distribución de una manera más sostenible. Y ahí entonces está el punto, digamos, más interesante. Uno de los puntos que quisiera, voy a tomar un par de minutos intercalados, porque no quiero que sea una presentación más corporativa, sino también explicarles un poco cómo lo hacemos, es la parte principalmente de nuestros compromisos con el clima. Y justamente lo mencionaron en el inicio, y yo creo que desde el punto de vista corporativo es algo muy interesante, porque nos tenemos una meta para el año 2040 de cero emisiones, con unas metas de transición en el punto de vista del 2030. Pero con esto le doy un ejemplo que quisiera yo hablarles también y tropicalizarlo. Primero, esta es nuestra iniciativa o meta global para todo el grupo. Y una de las dos cosas que hizo el grupo en Latinoamérica y particularmente en Panamá fue, uno, establecer con claridad que no solamente es una meta, sino también cuál es nuestro target o cuál es, por ejemplo, nuestro estándar que estamos utilizando. Yo creo que eso es uno de los primeros puntos que tenemos que estar claros en materia de sostenibilidad logística. ¿En base a qué estándar estamos jugando? ¿Cuáles son, digamos, las reglas? Ahora estamos en Copa América, estamos en Eurocopa. ¿Cuáles son las reglas del juego? Comebol, UEFA. Acá es qué reglas del juego yo tengo en base a mi estándar. En nuestro caso, Merckx, utilizamos SBTi Target o los objetivos basados en la ciencia, que digamos, son los objetivos que tienen más de 200 de nuestros mayores clientes a nivel global y uno de los mayores crecimientos que se ha tenido en estándares. Pero uno de los puntos de vista didáctico que podemos decir hoy es, ese sería el primer análisis, de entrar y verificar o a saber a qué estándar estamos y justamente poder analizarlo, y eso lo realizamos nosotros, particularmente, ¿sabes?, en ver cómo, dependiendo del estándar que se tenga por parte del cliente, podemos nosotros satisfacer esos requerimientos y cumpliendo siempre y cuando con lo que son las metas establecidas. Dos, principalmente
en cómo estos estándares han sido, o sea, digamos, nosotros sometimos todo lo que era nuestro compromiso, pero también nos dimos cuenta de algo, y eso es una de las cosas que pasó en la región, es la tropicalización. La implementación o la ejecución de cada uno de esos estándares o de esas metas que tenemos no van a ser igual desde el punto de vista de el día a día. Sí como meta, sí como reporte, pero nos dimos cuenta como grupo que cada región tiene una particularidad. Y eso justamente es lo que pasó en nuestra región de Latinoamérica, que es, yo tengo un año en la compañía, año y medio, y es decir, cada región instauró a alguien local, digamos, en la región, para que llevara la ejecución de cada de estas iniciativas y estas metas. ¿Por qué? Porque generalmente las facilidades que tenemos nosotros en Latinoamérica y principalmente Panamá, en materia de renovables, en materia de tecnologías, digamos, de combustibles alternativos, son totalmente diferentes a las que tienen Europa, Asia y EMEA, África o el Pacífico. Y no, tenemos que aprovechar esas oportunidades. Si bien uno de los mayores dilemas que hemos escuchado en nuestra región los últimos años es la tecnología, hoy podemos decir que la tecnología se está haciendo más presente en nuestra región. ¿Por qué? Porque justamente esas tecnologías o esas, digamos, día a día que ya existe, nos está permitiendo llegar a ese costo de paridad, que básicamente es el que tenemos con los combustibles fósiles o los combustibles regulares. Punto importante, y es que uno de los temas que nos ha ayudado a nosotros a cumplir los KPIs y ir llegando a los KPIs es por lo menos hacer un análisis o una hoja de ruta completa sobre cada una de nuestras operaciones, pero principalmente teniendo factores exógenos fuera de nuestro análisis. Uno de los puntos que nosotros generamos es tratar de evitar, o en mi caso, tratar de evitar la utilización de subsidios o grants dentro de mis análisis. ¿Por qué? Porque eso puede ser un subsidio o puede ser una política que exista hoy, pero que mañana no exista. Y entonces nosotros lo que generalmente realizamos es nuestros análisis y proyecciones en base a eficiencia, servicio y valor agregado. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Si existiese en materia de logística un same level field o digamos que sea constante, excelente. Pero si no, generalmente tratarlo. Y es por esto que en materia marítima principalmente, uno de los puntos que se está buscando a nivel regulatorio global en materia de la Organización Marítima Internacional es una regulación que establezca, digamos, un mismo nivel entre los combustibles fósiles con los combustibles alternativos para el tema de embarcaciones. Recalcando, por ejemplo, que a nivel mundial, uno de los primeros puntos que tuvimos son las órdenes de 25 embarcaciones con uso de metanol verde. Y esto ha sido interesante. ¿Por qué? Porque cuando vayamos viendo el tema en la práctica, mucha de esta tecnología, las preguntas en materia logística que nos vamos a hacer es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos y qué es primero? ¿El combustible limpio o la inversión o ese CAPEX interesante que existe en materia logística? Y cuando hablamos CAPEX, alto es embarcaciones, camiones eléctricos o camiones de hidrógeno o trenes, transformación de un tren, transformación de equipos portuarios como reach stackers o grúas pórticas de manera integral y principalmente algo que es la pregunta muy común en nuestra región es infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura en materia logística, particularmente es todo, podemos electrificar todo, una terminal, podemos electrificar todo un sistema de ruta de camiones. El detalle es de dónde viene la energía y si esa energía se afecta, digamos, con lo que es la transformación. Entonces, el camino es interesante, pero principalmente vemos muchas oportunidades, lo que es nuestra región, en esas partes que eran más complejas o se pensaba más complejas. Por ejemplo, en lo que es primera milla, que estamos hablando de camiones de hasta 49 toneladas en total, que generalmente era muy difícil ver esto. Hoy en día estamos viendo diferentes tipos de tecnologías que ya están disponibles. Hoy les puedo mencionar, vengo de una reunión interesante
donde casi el costo de paridad es similar. Entonces, te das cuenta que esa brecha tecnológica que generalmente decíamos, wow, veo un camión eléctrico de 49 toneladas, lo veo tan lejos, ya eso existe y está hoy disponible. Entonces, muchos de estos puntos son los que generalmente nos está llegando a esa transformación. ¿Por qué? Y con esto voy un poquito cerrando. Es porque al final, cuando hablemos de logística y hablamos de un punto de vista integral, tenemos que volver a la frase que el REG ha repetido hoy diferentes veces. Creación de valor al cliente. ¿Por qué? Porque generalmente dentro del análisis integral de nuestros clientes, cuando hacemos ese punto, no podemos, uno, tener el 100% aseguranza de que el cliente está en los mismo nivel. Y esto no va a pasar porque independientemente del nivel de madurez que tengas a nivel global o corporativo, no quiere decir que nuestra región o nuestros países lo tengan. Por eso, uno de los puntos más importantes en materia de logística es poder acompañar al cliente dependiendo del nivel de avance que éste tenga. Justamente proveyendo, digamos, estas estrategias o estos productos que puedan ayudarlo a crecer. En el mundo perfecto, los líderes que ya están incluso dentro de la provisión de servicios de logística verde, es muy interesante porque al final te comienzas a dar cuenta de que esto inicia siempre con un piloto. Iniciamos el piloto pequeño, hacemos una prueba, vamos mejorando la data teórica con la práctica, porque eso es muy importante en logística. En logística todos los modelos teóricos te pueden dar en verde y te vas a dar cuenta que el día a día hay que mejora continua. Pero principalmente es saber que en materia de sostenibilidad y tema logístico, no todos estamos en el mismo nivel. Y no es malo que estemos en el mismo nivel por lo que les indiqué al inicio, porque si hoy todos quisiéramos hacer la transformación, no lo va a hacer. Lo que sí estamos seguros hoy es que en varios años, corto, mediano plazo, cuando todos quieran hacer la transformación, sí, el costo será más alto. Y teniendo en cuenta, digamos, el costo tan ajustado que tiene nuestra industria, es muy importante, digamos, iniciar estos pasos o estos procesos de manera adecuada. Desde el punto de vista corporativo, estratégico, pero desde el punto de vista de implementación. Y aquí es donde viene esta parte o este acompañamiento que es muy importante. Tenemos esa oportunidad, mi experiencia se lo puedo indicar, lo que está pasando en la región latinoamericana es sumamente interesante, hacia particularmente Sudamérica, es crecimiento interesante en mercados que generalmente pensaríamos que no tienen un potencial, hoy en día están haciendo una transformación de manera orgánica, de manera natural de cada una de las empresas, viendo cómo pueden ir contribuyendo. Pero principalmente el mayor de los retos que existe es cómo podemos proveer un servicio generalmente de final a final. Y ahí entramos nosotros y parte de esto es lo importante. Es para poder llegar a esa sostenibilidad en materia logística, tenemos que comenzar a llegar ese mensaje o comenzar a suplir esas necesidades del cliente final. Y el cliente final, uno de los puntos, somos también nosotros mismos. Y nosotros, nuestros patrones de compras, patrones de costumbres, particularmente, también tienen que cambiar. Y eso es uno de los puntos muy importantes, porque al final, todo este valor, y vamos a ir terminando, cuando tú vas al final de la cadena logística, generalmente dices, wow, esto es increíblemente caro, pero tú comienzas a hacer los análisis, como por ejemplo se realizó un estudio con las embarcaciones en incremento del combustible, ese producto final es muy marginal realmente cuando hablamos de materia logística, dependiendo de cada uno de los productos y dependiendo de los márgenes. Pero yo creo que es importante que nosotros como consumidores también nos demos cuenta que llegó el momento también de poner de nuestra parte, de hacer ese cambio de los patrones, pero también comenzar a mandar un mensaje a la industria. Principalmente, ¿por qué? Porque la transición justa es muy importante.
nosotros somos responsables no solamente de proveer el servicio de una manera adecuada, pero también de generar ese mensaje al mercado de que queremos ese tipo de productos, de exigir como consumidores finales que todos los subsidios, todos los tax exemptions que exista o todos los beneficios se reflejen y también lleguen a cada uno de los consumidores. Pero principalmente ya aterrizándolo a nuestro país particular de Panamá, tenemos un potencial muy grande unidos. Ya tenemos, cuando hablamos de, por ejemplo, corredores logísticos verdes, los máximos en este momento de distancia estamos hablando de entre 60 a 100 kilómetros. Ustedes se imaginan pensar eso en una ciudad como Sao Paulo, como Santiago de Chile, en Colombia. Pero cuando hablamos de Panamá, esto te representa cruzar del Pacífico al Atlántico. Esto te representa toda nuestra concentración de movimientos. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad muy importante, tenemos las energías renovables presentes, tenemos un potencial de transición energética y podemos mandar un mensaje interesante de cómo iniciar esa transición y esa logística de manera sostenible, pensando en unas oportunidades principalmente no solamente de transformación, sino de todas aquellas inversiones que hoy a nivel mundial están redirigiéndose hacia industrias y servicios que tengan esta particularidad. Y principalmente en materia de logística, teniendo la oportunidad que tenemos el comité hoy presente justo el de sostenibilidad, entender como nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, entendiendo todos los días y aprendiendo, que principalmente en materia logística tenemos un reto muy grande y es que no nosotros estamos y somos responsables de lo que es el alcance 3 de nuestros clientes, adicional a las emisiones nivel 1 y nivel 2 que tenemos que reducir de nosotros mismos. Por ende, viene la importancia de poder brindar un servicio y productos de manera sostenible y de cero emisiones, pero principalmente teniendo en cuenta, y con esto cierro, que el ser un solo líder no va a ser la transformación en nuestra región. Necesitamos trabajar en conjunto y que todos podamos mover esa transición energética, esa sostenibilidad y principalmente esa cultura corporativa que nos permita ser más sostenible como se ha logrado en muchas áreas, como lo inicié al inicio, en materia social, en materia de gobernanza. Hoy el reto de los próximos años será en cómo reducimos ese 11% a nivel global y cómo aceleramos esa transición de manera adecuada, mandando un señal al mercado nosotros como consumidores, pero principalmente brindando estos espacios de capacidades y principalmente intercambio de conocimiento. Muchas gracias y espero haga algunas preguntas que podamos compartir. Alexis, excelente presentación, muchas gracias, muy completa. Nos diste no solo el contexto, sino que pudimos abordar aspectos específicos de los avances y los retos en materia de sostenibilidad en logística. Sí, tengo un par de preguntas. Pueden seguir enviándolas al chat. Yo quisiera hacerte esta que las abordaste, pero quisiera como profundizar un poco más. ¿Cuál es el rol de América Latina para alcanzar los compromisos globales de cero emisiones, teniendo en cuenta las diferencias con países desarrollados, diferencias en la tecnología, en la regulación, sociales y económicas? Y aquí me gustaría también, en ese aspecto que mencionaste de la capacitación del capital humano, cómo atender esos retos de competencias en la región. ¿Qué crees que debemos hacer en Centroamérica, en Panamá, en América Latina para abordar ese reto de competencias? Yo creo que es un buen punto el iniciar el tema de países desarrollados y en desarrollo. Eso tendríamos una historia ideológica e histórica desde el punto de vista del cambio climático y demás. Yo lo veo más en este aspecto de los últimos recorridos en América Latina que he tenido, y es que hoy en día estamos más cerca incluso del costo de paridad en materia tecnológica que incluso países europeos.
porque por casos específicos en países europeos tenemos la tecnología o los vehículos con subsidios de X tipo de cantidad, pero no tienen la infraestructura ni el combustible limpio para proveer, o por ejemplo, desde el punto de vista de energía limpia. Entonces, al final, bien podríamos decir que tenemos un vehículo eléctrico y atrás tengo una planta a carbón que es la que lo está alimentando. Entonces, hoy en día, ese tema, ese avance, nosotros podríamos decirnos que somos un país mucho más desarrollado en materia de energías limpias o hacia la migración de una totalidad. Tenemos países en América Latina 85-95% de energías renovables dentro de la mezcla en materia energética, en normal, sin hacer cálculos ni compra de IREX ni certificados de energía limpia. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Segundo, creérnoslas. O sea, y yo creo que lo que veo generalmente es empresas que estamos invirtiendo grandes recursos en nuestra región porque creemos en esto, porque sabemos que la oportunidad que va a existir desde el punto de vista de exportaciones y productos ya la hemos sufrido. Y lo mencioné al inicio, nosotros cuántos productos que exportamos como región y como país no nos han puesto una regulación, es una barrera dentro del mercado. ¿Y cuántas las hemos superado? O sea, sostenibilidad, inspecciones de plantas, certificaciones, y cada uno de estos no hemos visto ninguno de nuestros productos es más, salen mucho más fortalecidos en esta materia. Entonces, esos paradigmas, digamos, de mi punto de vista más histórico que existía, wow, una barrera, no, aprovechémosla como una oportunidad y digamos, este es el premium, aquí está. Y hoy tenemos diversos tipos de productos premium que se seleccionan mejor de Latinoamérica que de otros países. Ahora bien, el cómo va a generar el valor agregado en este aspecto es donde viene la parte interesante. Y es generalmente cómo, porque en algún momento, si yo me exigen dentro de mi cadena de producción tenerlo, es como nosotros podemos llegar al momento exacto de proveer una logística sostenible a ese cliente. Y justamente lo que sí nos hemos dado cuenta en materia de Latinoamérica, y eso a nivel global también se ha dado cuenta, que en materia de subsidios no es la adecuada. O sea, de subsidiar generalmente te crea un incentivo perverso en donde las acciones las estás haciendo solamente por el incentivo, pero el momento que ya no existe ese incentivo, no está culturalizado. Es más, tenemos el caso de Alemania, donde los camiones eléctricos se incentivaban, se suspendió el subsidio y lo que se hizo es que se puso un arancel adicional, digamos, al combustible, al diésel. Entonces, eso comenzó a crear el costo de paridad en esto. Ahora, todos tenemos oportunidades acá, particularmente con tecnología ya existente de diferentes materias, haciendo los análisis concretos y como le diríamos en Brasil, las parcerías, esa cooperación, ese cómo hablamos entre nosotros, como por ejemplo el proveedor de servicio X con el proveedor de servicio de energía, con el proveedor de servicio de los descarga eléctrica, con el cliente, conversamos todo y creamos un buen business case que generalmente sea beneficioso y que vaya haciendo esa transformación. Y la último es la capacitación. Mira, una de las experiencias que hemos tenido el tema de camiones grandes, estamos hablando de 49 toneladas de transporte terrestre, es cuando le pones un camión eléctrico a un conductor, un motorista te dice, perfecto, me canso menos, no tengo ruido, tengo una cabina que no me genera ese estrés y demás. Claro, lleva un proceso de capacitación desde el punto de vista cultural, también desde el punto de vista de tecnologías, de justamente cuánto es el punto de recarga, cuánto es el punto de más. Pero si algo tenemos el latinoamericano es que somos resilientes. O sea, que con una buena actitud y una buen approach, yo creo que somos muy resilientes a esa materia, pero sí lleva un factor de capacitación. Y mira, generalmente lo pensamos al revés y decimos, esto también lo he visto bastante, decimos, wow, es que el motorista o es el mensajero, es el que va a tener el problema. Y yo creo que parte principal lo tenemos desde el punto de vista del top of mind, de la alta dirección. Yo creo que he visto en mi poca experiencia, lo que he visto es más difícil es cambiar el mindset al gerente de ventas que al personal. Y yo creo que esa es parte de que tenemos que quizás también nosotros creyéndole y decirle, oye, ¿sabes qué? Tú puedes vender esto diferente o puedes comprar esto diferente a alguien de logística.
Y es muchas de las tareas que tenemos nosotros también, lo que vemos sostenibilidad y demás, es decirle, hey, vengan, mira, aquí está el business case, aquí te, mira, este número te va a dar el TIR, este te va a dar el Aquí banco. está la oportunidad. Exactamente. Y ahora que mencionas esto interesantísimo, Alexis, una frase que oí que dice, en materia de sostenibilidad, todos los países de la Tierra somos países en vía de desarrollo. Así es que todos tenemos oportunidades y retos aquí. Tengo una pregunta en el chat, ¿cómo podemos, de Luisa Castro, ¿cómo podemos involucrar al sector de transporte terrestre de carga en este tema? De manera que no lo vean como un simple requisito, sino como una oportunidad. Bueno, ya aquí estamos hablando de oportunidades, esto se puso bueno. Mira, te voy a decir la oportunidad más grande y más interesante que cuando tú haces un case, el costo. Y generalmente hay dos formas de ver el caso de negocio, CAPEX o OPEX. Y generalmente ahí eso va directamente al OPEX, costo operativo, o sea, estamos hablando de maintenance, estamos hablando del punto de vista también de precios de combustible, no hay variabilidad de cuándo que si pasó este tema en Ucrania o pasó esto de la OPEC, es simplemente vas haciéndolo y siempre y cuando tengas un buen análisis y demás. Que sí, tenemos oportunidades desde el punto de vista del tema de los seguros, es entender también un punto de vista financiero, por ejemplo, el tema de las depreciaciones. O sea, hay diferentes metodologías interesantes que vamos a ir viendo, pero, pero las oportunidades están. Yo creo que también está como check un poco el status quo, es también el tema WEMS, el tema de vendors, es decir, tocar la puerta del vendor y decirle, oye, ¿cuándo me vas a traer un camión que esté? Y te vas a dar cuenta, y es increíble, te lo digo por mi experiencia más, he tenido bastante estos últimos meses en el sur, y cuando llegas al vendor, 3 meses después que tuviste esta conversación, te dice, oye, mira, ya me está llegando el primer para trial, o ya me llegó el de esta tecnología. Y algo que sí he visto en materia de en transporte terrestre particularmente, es que todas las tecnologías son buenas. Para no decir países, yo creo que pueden entenderme, es que algo va a venir de alguna tecnología. De Asia va a venir la mayoría de partes, o te la unen, te la manufacturan en un lugar, o vas a tener diferentes tipos. Pero en este tema de transformación vamos a ver en bastantes tecnologías envueltas y generalmente lo importante es tener, digamos, el respaldo. Bueno, muchas gracias, Alexis. Mira, tenía una pregunta de Pacto Verde, pero te la cambio rápido por cuestiones de tiempo, porque creo que desde Panamá esta pregunta sí te la tenemos que hacer. ¿Cuáles consideras tú que son los retos del Canal de Panamá relacionados con el aspecto de infraestructura y tecnología para acoger precisamente esas nuevas tecnologías de los buques, abastecimiento de biocombustibles, gas natural licuado, hidrógeno verde, etcétera? ¿Cuáles tú crees que son esos retos que el Canal de Panamá afronta con todo este tema de infraestructura, tecnología y sostenibilidad? Bueno, yo creo que, o sea, viniendo de allá, yo creo que uno de los puntos más importantes es que el canal, o sea, esa no es parte de la función del canal. O sea, yo creo que es una parte funcional de todo el sector marítimo, logístico panameño. Esto es muy Alexis Rodríguez, o sea, el tema de realmente una estrategia nacional, marítima nacional integrada. O sea, justamente que promueve este tipo de sectores, porque al final todo el negocio que se pueda promover, digamos, va a generar, digamos, esa atracción. O sea, cuando hablamos de temas de nuevas tecnologías o de combustibles limpios, es generalmente cómo esas embarcaciones, o sea, yo lo pensaría así, cómo esas embarcaciones que ya tenemos de metanol, como embarcaciones de otras empresas que ya tienen de combustibles limpios, van a tener la infraestructura necesaria. Entonces yo lo vería como una oportunidad muy grande como país, no solamente en el área, digamos, del canal, sino en área integral de todo el país de proveer este tipo de servicios que hoy en día ya otros países lo están pensando. O sea, otros países no están pensando en un área específica, un puerto específico, sino los tienen ya de manera integral en cómo pueden hacerlo. O sea, por ejemplo, Chile está hablando mucho ya de derivativos, Brasil está hablando de todos los tipos de biocombustibles y derivativos, metanol, amonia, hidrógeno. Entonces pensémoslo como país y más de tener a una sola institución como responsable, sino como todos nosotros podemos tenerlo, porque a la medida que tengamos esas tecnologías y combustibles limpios, podemos pensar una integración total y una logística sostenible de manera adecuada, mucho más accesible al final. Es realmente viendo cada una de las capacidades y competencias que tiene desde el punto de vista
como instituciones, pero principalmente viéndolos como panameños. Yo creo que en materia logística tenemos demasiadas oportunidades, pero la estamos viendo como, y es muy importante, como la región está explotándolas y tenemos un reto interesante. Yo creo interesante, positivo. Claro que sí, muchísimas gracias. Ricardo, Mayra, no sé si tengan algo para complementar, estamos ya por cerrar, así es que si les parece bien, damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias. Quiero darle nuevamente las gracias a nuestro invitado, Alexis, muchas gracias, muy interesante tu presentación. Creo que aquí lo que hay es tema para seguir compartiendo con el Comité de Logística Transporte, del de Sostenibilidad, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y bueno, si tienen más preguntas, nos pueden contactar y con mucho gusto estaremos para responder. Muchas gracias, Alexis. Gracias. Gracias. Felicidades a todos. Hasta Muchas gracias por la luego. invitación. Que estén muy bien.